Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí una vez más en estos podcasts de UTIPEC, hablando de temas de gran relevancia, trayéndole a nuestros afiliados, a sus familias y a nuestros amigos en todo el país conversaciones generadoras de valor, conversaciones que nos ayuden a ser mejores seres humanos, mejores ciudadanos, que nos ayuden a participar en la construcción de un mejor país. Y, por supuesto, no es la excepción hoy. Tenemos un invitado de una inmensa categoría. Hoy está con nosotros Ricardo Wagner, un doctor en liderazgo, magíster en ingeniería estratégica y con una gran experiencia. Él ha sido empresario, pero también ha sido servidor público en su nación. Ha estado en diferentes cargos de gran importancia a nivel local, a nivel nacional. Y desde allí, él está hoy en Colombia, invitado por el Instituto Transforma como maestro de gobierno civil, compartiendo entre más personas la importancia de esto que a veces nos acostumbramos a ver tan ajeno, ¿no? A pensar que de pronto el gobierno civil es para los que se congregan en el Congreso de la República y ya. Pero en realidad todos los ciudadanos tenemos una responsabilidad de conocer qué es esto del gobierno civil, de participar en la medida de nuestros alcances, de ser partícipes en la construcción de nuestro presente y futuro. Quizá hoy en Colombia estamos viviendo una crisis muy grave. Tenemos unas amenazas muy fuertes acerca de la pérdida de nuestra libertad como nación, de la destrucción de nuestros valores. Pero de todo eso somos todos responsables. Por eso es importante hoy darle la bienvenida a él y que hablemos de por qué es importante esto del gobierno civil y por qué cada trabajador de la industria debería ser parte de la solución que hoy estamos buscando para reactivar nuestra industria, para defenderla y de esa manera defender a nuestro país. Ricardo, bienvenido. Gracias Alessandro. Mucho gusto estar ahí con ustedes compartiendo algunas cosas de ese podcast. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes con mi portuñol. Entonces, disculpa por no estar tan perfecto mi español, más portuñol, pero si no entenderen algo, creo que en el contexto van a entender. Aquí nos vamos a ayudar, aquí entre todos vamos a falar portuñol, pero vamos a entender esto bien. Muy bien, Ricardo, gracias. Como ya se dieron cuenta, él es brasilero. Y bueno, entremos en materia. Yo creo que desde toda la experiencia que tú has acumulado, desde tus estudios como doctor en liderazgo, hay mucho que decir. Y yo quiero empezar entonces esta conversación hablando de la importancia de la libertad para las naciones. Wow. Porque hoy en Colombia sí estamos viviendo un momento en que se pone en riesgo la libertad. Llevamos un gobierno de 3 años en donde se ha suspendido la exploración petrolera, wow, que ya nos ha traído consecuencias como la pérdida de la autosuficiencia en términos de gas. Tenemos unos altos precios de los combustibles líquidos derivados también de la incertidumbre en el largo plazo de abastecimiento. Todo eso es pérdida de nuestra libertad, pero ayúdanos a entender un poco más ese debate histórico entre libertad e igualdad y todas estas cosas. Primero precisamos entender que Dios creó al hombre para la libertad. Y cuando creó al hombre para la libertad, necesito empezar ahí porque necesitamos empezar del inicio. De acuerdo. Y cuando Dios creó al hombre, Dios para el hombre, para la familia, todas las cosas, no yo para el gobierno. Wow, qué importante. Entonces, cuando el gobierno toma algo, él está tomando algo que no es de él. Es la familia, el de los individuos, no es del gobierno. Entonces, eso es importante. Cada vez que el gobierno toma algo, perdemos un poco de nuestra libertad. Porque esto no pertenece al gobierno, pertenece al individuo, pertenece a las familias. O sea, un Estado cada vez más grande significa menos libertad para los individuos. Menos libertad de individuo. Cuanto mayor el Estado, menor la libertad de los individuos en el Estado. Ese fue el principio de la creación de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos, diferente de la Constitución de la gran mayoría de las otras naciones, porque los inmigrantes que fueron para los Estados Unidos estaban huyendo de los gobiernos grandes, de los reyes que estaban ahí, que tenían todo poder. Y cuando
huyeron para los Estados Unidos, no querían tener un gobierno que tenía poder sobre todo. Entonces, ¿o qué hicieron? La Constitución limitaba el poder del Estado. Ajá. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué la economía y por qué los Estados Unidos crecieron tanto comparado con las otras naciones, por ejemplo, de la América Latina? Porque la Constitución americana fundamentalmente limita el poder del Estado. El Estado no puede tomar, no puede crecer, no puede hacer como, por ejemplo, están haciendo aquí en Colombia, como hacen en Brasil también. Entonces, el Estado no puede ir tomando cosas que no pertenecen al Estado. Esto es la primera cosa. Entonces, esta es la diferencia porque Estados Unidos creció tanto económicamente porque los bienes, los trabajos, todo está en la mano de los individuos y de las familias y no en la mano del Estado, no del gobierno. Entonces, cuando la nación americana es considerada la nación de la libertad. ¿Por qué? Porque el Estado no puede tomar los bienes, no puede tomar las propiedades, no puede tomar el trabajo, no puede tomar los negocios, porque es prohibido por la Constitución americana. Y ahí que está el secreto de la libertad. Y la libertad produce prosperidad. Cuanto más libertad, más prosperidad. Antes de iniciar este podcast, me estabas hablando de la investigación que hiciste con muchos países del mundo, midiendo este índice de libertad y comparándolo con los otros índices de desarrollo humano, de generación de renta per cápita y todas estas cosas. Háblanos un poquito más sobre eso. Sí, yo hice un comparativo, porque hay indicadores para todo hoy en el mundo. Y hay un indicador muy interesante de libertad económica, o sea, cuánto es que hay libertad económica en las naciones. Cada nación de 1 a 5. 5 es como que no hay libertad económica como Corea del Norte, como algunos países como Albania, y países que no hay libertad económica prácticamente como Cuba y así. Y 1, libertad completa como Singapur y países como este. Entonces, mucha libertad económica, sin libertad económica. Y comparado a esos países con mucha libertad económica, todos los países, con los otros indicadores, como por ejemplo, índice de desarrollo humano, con indicadores de renta per cápita, y con indicadores de felicidad del pueblo, porque también hay, cada nación tiene un indicador de felicidad. Increíble que los países con más libertad económica, con menos intervención del Estado en la economía, o sea, el Estado no interfiere en la economía, da libertad para los individuos trabajar y el Estado no está ahí adentro de la economía. Estos países son los países más prósperos, tienen la mayor renta per cápita del mundo, tienen los mejores indicadores de desarrollo humano, o sea, del desenvolvimiento humano, desarrollo humano. Las personas viven su vida más lejas, viven más en esos países, viven mejor en esos países. Y más ainda, esto que es más increíble, los índices de felicidad son los índices de felicidad de las personas más altos también. O sea, cuanto más libertad económica, las personas son más felices también. Esto es bien importante lo que estamos escuchando, porque indudablemente hoy en Colombia nos debatimos entre dos postulados generales. Uno que reclama mayor libertad económica, mayor libertad general en el país, y otro que pretende concentrar el poder en el Estado, hacer un Estado cada vez más grande, un Estado que es el que controla las pensiones, un Estado que controla la salud, un Estado que produce los medicamentos, un Estado que es el que controla y es el que da empleo, y todos los niveles de la economía quieren ser concentrados allí. Y aquí los datos, no es una posición, digamos, de apreciación, son los datos lo que demuestran es que las naciones que alcanzan altos niveles de libertad económica son las más prósperas. Entre tanto, aquellas donde el Estado se vuelve ese monstruo que todo lo controla, son aquellas que son pobres, donde la gente realmente vive menos y vive mal. No, y son infelices también. O sea, yo visité, como estaba te hablando,
visité como que 80 países en el mundo. Ajá. Y voy ahí y no solo visito, pero me importo y veo cómo la vive las personas, cómo es la cultura. Y es increíble porque cuando tú vas en un país que no hay libertad económica, tú ves, las personas son tristes. Ajá. Las personas no tienen alegría, las personas son como que cerradas, no hay alegría, las personas no hacen chistes. O sea, es un país cerrado. Yo tenía mis parientes en Alemania Oriental, ahora no hay más, pero ajá, era Alemania Oriental, comunista, y Alemania Occidental. Y yo fui a visitarlos. Wow. Eran mismos parientes, de la misma familia. Y en Alemania Oriental, las casas, todo, estaban, las personas eran pobres, las personas eran tristes. En la Alemania Occidental, hacían muchas cosas, viajaban, estaban ahí, y eran alegres, brincaban, estaban ahí. Entonces se ve claramente donde hay libertad, hay alegría, las personas son felices y son prósperas. Y a donde no hay libertad, las personas son pobres, el gobierno toma cuenta de todo, hay control de todo, y las personas son tristes y no hay prosperidad, y es importante. Ricardo, ayúdanos a entender un poco más entonces ese concepto de libertad económica, porque a veces yo me pongo en los zapatos, soy un trabajador de la industria petrolera, yo sé mis actividades técnicas, pero eso de libertad económica, ¿qué es exactamente la libertad económica? Sí, libertad económica es cuando la producción está en las manos de las personas. De los particulares. De los particulares, de los privados, y no en la mano del Estado. Número uno. Número dos, el Estado no interfiere en la producción. Entonces, cuando el Estado no interfiere en la producción, se dice el Estado no regula mucho, no coloca restricciones, no coloca altos impuestos, porque los impuestos interfieren en los problemas. Las personas, cuando tienen altos impuestos, no hacen emprendedorismo. Entonces hay un indicador. Hay muchos indicadores. Yo tengo esto en una lista de presentación. Cuando hago las presentaciones, se puede ver eso de una forma muy clara. Cuando hay una intervención del gobierno en los medios de producción, entonces el emprendedorismo es bajo. Las personas no quieren emprender porque no tienen confianza en el gobierno, no tienen seguridad, porque luego después el gobierno va a colocar más impuestos. El gobierno va a restringir alguna cosa, no voy a poder exportar, no voy a poder importar los insumos que necesito, no voy a poder vender para esto, para aquello, porque el gobierno interfiere en la producción. Entonces, las personas no tienen la gana de investir en hacer negocios. Es por eso que si tú vas por un país, Cuba, aquí está al lado, las personas, no hay más negocios ahí, no hay nada, no hay negocio alguno ahí. Todo está en la mano del gobierno, y las personas, los particulares, no hacen ninguna inversión ahí. ¿Por qué? Porque el gobierno interfiere en todo. Entonces, las personas viven una completa pobreza ahí. No tienen manera que comer ahí. Yo voy todos los años ahí y veo qué está aconteciendo ahí. Ricardo, pero entonces cualquier persona también que nos está siguiendo aquí nos dice, pero ¿y entonces cuáles deberían ser los roles correctos de un Estado que garantiza libertad económica? Entonces, ¿qué es lo que sí debe hacer el Estado? Sí, el Estado debería garantizar tres cosas fundamentales. Debería garantizar la vida, o sea, cuidar para que las personas tuviesen protección. Seguridad. Y muchas veces esto, el gobierno está tan envolvido con tantas otras cosas que la seguridad esquece, porque están envolvidos en aquello que no es la base, que es la seguridad. Entonces la seguridad es la cosa
importante, la vida de las personas está envolvido en esto, en la seguridad de la nación, en la soberanía de la nación y la seguridad interna de los individuos. La segunda cosa, necesita estar envolvido en la libertad. En no tomar la libertad de las personas, pero garantizar la libertad y no quitar la libertad de las personas. Como por ejemplo en Cuba, quitó la libertad de las personas. Como en Venezuela, quitó la libertad de las personas. Y cada vez que el gobierno toma una parte, voy a dar un ejemplo de Brasil, que yo vivo en Brasil. El gobierno es el único que tiene los correos. No hay posibilidad de un particular colocar y hacer una empresa de correos ahí. De las cartas, no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque es una empresa, porque esto es de propiedad del gobierno. Entonces, quitó la libertad, porque yo no tengo la libertad de colocar una empresa de correos. Yo no tengo esa libertad. Fue me quitada esta libertad. ¿Entiende? Cuando el gobierno toma algo, me quita la libertad. Entonces, casi que podríamos decir que la forma de garantizar la libertad es no tomándola por parte del Estado. Exactamente. Y evitando que cualquiera otro quiera tomarla. Exactamente esto. O sea, ninguém puede tomar algo que es de todos, que todos pueden hacer. Okay. Entonces, la libertad es esta. Todas las personas tienen la libertad de emprender, de hacer alguna cosa. No es propiedad de una, de dos o del gobierno. Todos pueden emprender y esto es libertad. Y por eso que Estados Unidos creció tanto. Ahí cuando voy a Estados Unidos, compro cosas, peço para enviar para el hotel y me envían, puedo escolher, quiero por ese correo, por ese, o por ese, por ese. Un más rápido, otro más barato, un más seguro, pero yo puedo escoger. En Brasil no puedo escoger. Okay. No se puede escoger. Perfecto. Entonces son tres cosas. Tú nos has dicho seguridad, nos has dicho libertad. Exactamente. La seguridad que significa la vida. La vida. La seguridad significa la vida, la libertad y la propiedad. La propiedad. Entonces, la tercera cosa es la propiedad. Y cuando pensamos en propiedad, no estamos pensando apenas en propiedad material. Esto es aquello que percebemos, pero la propiedad, la principal propiedad que nosotros tenemos no es material, es inmaterial. Okay. Son las ideas, son los pensamientos. Déjame explicar. Yo hice desde 1901 a los premios Nobel de ciencia, de tecnología, de las invenciones que tiene. Yo hice un histórico para ver de dónde son las naciones que surgieron los premios Nobel, o sea, las ideas más brillantes de todos los años. Increíble. ¿De dónde vienen las ideas que revolucionaron el mundo, que hicieron la ciencia, el progreso de las naciones, la prosperidad de las naciones? Porque de esas ideas surge increíble. Todo viene de las naciones donde hay libertad. Los 10 primeros, que son casi todos los premios Nobel, no hay una nación que falta libertad. O sea, todas las naciones que están los premios Nobel, comenzando con Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, todos esos países son naciones donde hay mucha libertad. No hay una nación socialista. Wow. No hay una nación comunista entre los primeros, entre los principales. El top 10. No, longe. Están lá embaixo. Às vezes una u otra ahí, una invención, un premio. Pero no hay nada. O sea, donde no hay libertad, no hay creatividad. Bueno. Porque el gobierno necesita garantizar la propiedad. Y la propiedad más importante es la propiedad de las ideas. Entonces, cuando el gobierno
quita la libertad de las personas. Y la cosa que normalmente más quita son las ideas. No permite que las personas expresen sus ideas. No permite que las personas expresen sus pensamientos. Así, no hay creatividad, no hay desarrollo de nuevas ideas, y no hay crecimiento, no hay crecimiento tecnológico, de pensamiento, de cosas nuevas en las naciones. Entonces, el gobierno necesita garantizar. Esta es la cosa principal. Y muchas veces, ¿qué el gobierno hace? Especialmente los gobiernos que tienden al socialismo, al comunismo, ellos quitan las personas no pueden hablar las ideas de él, porque si no, van para cadena, a la cárcel. Van a la cárcel y sí. todo. ¿Por qué? Porque las personas no pueden hablar qué piensan. Porque si van a hablar alguna cosa, sus ideas, sus pensamientos, sus ideologías. Y esto es la libertad de expresar mis ideas. Entonces, cuando lo quito, lo reprendo esto de una nación, estoy quitando la prosperidad de las naciones. Por supuesto. Entonces, esto el gobierno precisa estar involucrado en eso. Garantizar la libertad, la prosperidad y la vida. Muy interesante. Entonces aquí estamos viendo que la libertad no excluye al Estado, sino que lo enmarca dentro de unas funciones básicas. Una, la protección de la vida. 2, la garantía de la libertad. 3, la protección de la propiedad. Y a eso debería concentrarse. Pero yo también sospecho, Ricardo, y ayúdame a validarlo, que hay una especie de complicidad de los individuos cuando los estados crecen desmedidamente, porque de alguna manera los individuos empezamos a sacrificar nuestra libertad para que el Estado haga algo por nosotros. Cuando queremos que el Estado me resuelva todos los problemas, ahí estoy cediendo mi libertad, estoy haciendo una transacción que es fallida, porque en últimas voy a ir a la pobreza y a la miseria. ¿Esto es correcto? Es correcto, porque todas las veces que el gobierno él se torna populista, él troca la libertad por alguna otra cosa. Cambia libertad por algo. Exactamente. Esta siempre es el problema. Por eso, este fue el problema que destruyó la primera democracia del mundo. La primera democracia, la verdad, fue hebrea. Ajá. Pero no se habla mucho de esto en la ciencia. Pero después, que más badalado en el mundo, que Solón en la Grecia hizo la democracia en los años 500 más o menos antes de Cristo. Y esta democracia entonces empezó ahí el movimiento que hoy conocemos democrático, pero no duró mucho. Duró como 100 años apenas. Y se destruyó la democracia, el primer experimento democrático. ¿Y por qué destruyó? Por causa de una cosa que hoy estamos experimentando en todas las naciones, aquí en Colombia también, que se llama populismo. Ajá. ¿O qué es ese populismo? Entonces aconteceu en Grecia, y que destruyó la democracia. ¿O qué fue eso? Los gobiernos fueron establecidos, fueron democráticamente electos. Entonces, el gobierno que tenía el dinero en la mano de los impuestos y todo, fue a las personas, a los grupos sociales y dice así, ¿o qué ustedes necesitan? No, nos podríamos tener una ayuda para esto, para aquella otra cosa, para aquella otra cosa. Y esto es populismo. Entonces fue como que trocando la libertad de las personas por algún tipo de ayuda. Y ahí compró todos. Ahora ya no tiene más libertad porque ya no tiene más democracia. Ninguém más. De acuerdo. No concurrió más. ¿Por qué? Porque ese gobierno que estaba ahí había comprado todos. Entonces, y esto que es importante, que el gobierno necesita tener una limitación. Tener límites. Tener límites. Porque si no tiene límites, va a se tornar populista y ahí troca la libertad de las personas
comprando y trocando por alguna cosa. Claro, y esto explica muy bien lo que hemos visto recientemente en América Latina. Vimos cómo en Venezuela, un país, uno de los más ricos de América Latina, con las reservas petroleras de petróleo pesado más grandes del mundo. Exactamente. Y hoy tiene una crisis energética enorme, vive en pobreza, tiene miseria. Terrible. Y todas esas cosas suceden precisamente porque la sociedad empezó a cambiar su libertad por una satisfacción de ciertas expectativas que el gobierno le ofrecía. Sí, gobierno ahí. Él dice, nosotros vamos a dar energía eléctrica para ustedes. Nosotros vamos a dar agua para ustedes. No pago nada. Nosotros vamos a dar gasolina para ustedes. No paga nada. Yo estaba ahí ahora, a poco, en Maracaibo, ahí. Al lado del lago dulce, probablemente el mayor lago dulce del mundo. Una ciudad de 1 millón de habitantes. Las personas reciben agua, no pago nada. Una vez cada 15 días, llega 3 horas, agua a su casa suya. Está sucia. Suya. Entonces, cuando estaba lá una semana, entonces me daban un balde con un poco de agua, apenas la mitad de agua, una caneca, y así yo tomaba baño. Ese era mi baño. Todos los días. El gobierno da de grasa. Claro. No paga nada. La luz también es de grasa, pero viene 1 hora, después se va. Después de 2, 3 horas, volta 1 hora, después se va. Y gasolina, para mí, ir de un lugar para otro, las personas donde palestraba, cada uno traía medio litro de estas botellas de agua, cada uno traía medio litro de botellas de gasolina para mí poder deslocar de una ciudad para otra. ¿Por qué? Porque no hay gasolina. Las colas en los surtidores, en las estaciones de servicio. Son 4 o 5 días, las personas duermen en las colas ahí para poder abastecer. Todo es de grasa, pero no hay. Claro, ese es la espiral descendente, digámoslo así, llegaron que a las naciones. punto. Claro, ¿por qué? Porque es que el Estado en la práctica no produce nada. Nada. Y como no produce nada, promete todo con los recursos de los particulares, pero después de que les quita la libertad, ya los particulares no producen más y entonces empieza no a hay más inversión, ninguém más quer producir ahí. O sea, la industria va, como hablé, cuanto más el gobierno interfiere, menor la renta, menor el PIB de la nación, va cayendo y la nación se torna pobre. ¿Qué hacer, Ricardo, entonces, en nuestros países? Colombia hoy está viviendo un debate muy grande. Estamos viendo un gobierno que pretende expandir el Estado, un gobierno que pretende inmiscuirse en cada uno de los sectores productivos de la economía y está destruyendo otros de manera deliberada, como nos sucede en la industria petrolera. Pero, ¿qué podríamos hacer los ciudadanos para evitar esto? Entonces, es increíble, Alessandro, que la historia ya nos muestra esto que aconteció cuando los gobiernos quieren hacer esto. Lógicamente que los gobernantes que están lá, para ellos es interesante porque el poder está con ellos. Porque cuanto mayores del Estado, los gobernantes que están ahí son mayores y tienen más poder sobre las personas. Bueno, y perdóname, eso también es objetivo y se puede demostrar con datos. Los cubanos nunca salieron de la pobreza, pero uno de los hombres más ricos de la historia de América Latina fue Fidel Castro y dejó a su familia riquísima. Entonces, Chávez, perdóname, doy datos concretos. Chávez, sí, los venezolanos en la miseria, hoy los vemos en nuestros países deambulando, buscando la oportunidad de sobrevivir, pero la hija de Chávez es la mujer más rica de América Latina. Entonces, claro, para los que lideran esto, eso es enriquecedor, pero para la sociedad es destructivo. Entonces, esos que están ahí quieren esto porque se tornan más poderosos, más ricos y todo. Pero este es el contrario del desarrollo y de generación de riqueza en el mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todas las veces que un gobernante tiene la idea de tomar
espacio en la sociedad, este gobernante, la propuesta de ese gobernante está haciendo destruir la nación. Estas personas necesitan ser rechazadas, necesitan ser colocadas al lado. No se puede votar en una persona de esa de manera ninguna porque esa persona está destruyendo la nación. No es que esto es una opción, no, va a acontecer, porque esto aconteció en todos los lugares del mundo. No nos vamos a ser una excepción, no va a ser una excepción. Todo lugar, la historia, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Todos los lugares del mundo aconteció la misma cosa. Todos los lugares, todos. No es una excepción. Entonces, cuando un gobernante o un candidato viene con una propuesta de esa, ese gobernante, a propuesta de él, está por detrás de las conversas que está hablando. De su propuesta es destruir la nación. Entonces jamais puede recibir un voto, jamais puede recibir. Y al contrario, o que tenemos que hacer nosotros, toda la persona, porque existe un dito que fue hablado por un presidente americano que dice así, que necesitamos eternamente controlar, siempre estar vigiando pela liberdad. Porque siempre a tendencia es de estos hombres tentar concentrar el poder. A concentración del poder es natural da sociedade, é natural do ser humano. Então, nós sempre precisamos colocar e sempre estar contra isto. Sempre, porque toda a história mostra que lutamos pela liberdade. Quando alcançamos a liberdade, o próximo passo é a concentração de poder novamente e perdemos a liberdade. Então, a vigília constante pela liberdade precisa ser sempre o foco de todos os cidadãos. El costo de mantener la libertad es la eterna vigilancia. Exactamente. Eso es lo que los ciudadanos debemos hoy asumir como nuestra responsabilidad. Hoy vivimos en un país con grandes retos y desafíos. Durante 3 años, este gobierno ha logrado la destrucción de más de 30.000 empleos del sector de hidrocarburos. Muchos de nuestros colegas, personas que han estado afiliadas a nuestra organización, hoy no tienen un empleo debido a una decisión de concentración de poder, de imposición, de violación de libertad. Pero somos también responsables de evitar que esto siga sucediendo. Tenemos que reconocer que hay un engaño colosal cuando nos ofrecen vivir sabroso a cambio de sacrificar nuestra libertad. Eso nunca será factible. La historia lo ha demostrado. Los países que han sucumbido a ese intento están destruidos y viven en la miseria. Debemos evitarlo. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer compartir esto todo y espero que todas esas informaciones puedan ayudar a las personas ahí que están conectadas con nosotros y que puedan cambiar la mentalidad, porque muchas personas muchas veces en una charla de muchos gobernantes, de muchos líderes, piensan que, wow, son grandes charlas y voy a ganar alguna cosa con eso y na verdad está siendo destruido su propia vida, su nación y todos los que están a su alrededor. Gracias a Dios, los trabajadores de la industria petrolera y energética de Colombia hemos decidido ser parte de la solución. Y estas conversaciones, estos podcasts de UTIPEC son parte de esos instrumentos, de esos insumos que necesitamos para ser actores contundentes, para ser ciudadanos activos y responsables, que logramos influir además en nuestras familias, en nuestros colegas, en nuestra sociedad, para entender que el precio de mantener nuestra libertad, de alcanzar la prosperidad para nuestras naciones, para nuestras familias, es la eterna vigilancia. Tenemos que asumir esta responsabilidad, tenemos que recobrar nuestro país, tenemos que reactivar nuestra industria, porque haciéndolo defendemos a nuestro país. Estaremos aquí con más de estas conversaciones. Muchas gracias. Nos vemos de nuevo. UTIPEC